Si un cliente quisiera hacer una compra a través de una sociedad española, ¿qué tiempo tardaría esto y qué implica? Pues habría dos opciones. Una opción sería, que sería la más rápida, comprar una sociedad que ya está constituida, lo cual no solemos recomendar porque habría que investigar y averiguar toda la relación de deudas de esta sociedad. Y otra sería la que siempre recomendamos, que es constituir una sociedad desde cero. Okay. El plazo sería de 1 mes más o menos, quizás algo más, porque también contamos con la inscripción en el registro mercantil. Vale. Entonces, los pasos a seguir sería el primero, elegir un nombre, que sería la denominación social, y registrarla a favor de una persona en particular o de otra sociedad. Vale. ¿Vale? Después, una vez con este nombre, ya podríamos ir a la notaría a constituir la sociedad. Vale. Entre otras cosas, se nos van a solicitar el número de socios que va a tener la sociedad, quiénes van a ser los administradores, los estatutos de la sociedad, el domicilio de la sociedad. Claro. Y se preguntaría también por la actividad que va a tener esta sociedad. ¿Vale? Una vez constituida, la sociedad se tiene que presentar en el registro mercantil para su inscripción. Vale. ¿Vale? Y luego también tendríamos que tener en cuenta la apertura de la cuenta bancaria de esta sociedad. Se puede hacer bien al principio, una vez el nombre ya se ha otorgado a favor de esta persona, Vale. o se puede hacer al final, cuando ya está totalmente inscrita en el registro mercantil. Lo que sí es verdad es que no va a estar operativa hasta que tenga el CIF definitivo. Vale. Y hasta que tenga el alta de la actividad. Y en todos esos trámites vosotros le podéis ayudar y acompañar al cliente hasta la apertura de la cuenta bancaria. Nosotros haríamos todo, absolutamente todo. La inscripción y la apertura de la cuenta bancaria. Un cliente en general, tanto para una sociedad o, es decir, comprando a través de persona física o comprando a través de una sociedad, esa apertura de la cuenta bancaria, ¿tiene que estar el cliente físicamente aquí o podríais hacerlo con su pasaporte y un poder especial? La mayoría... ¿Cómo de importante es que el cliente esté aquí para la apertura de una cuenta bancaria? La mayoría de los bancos tienen la política de tener que ver al cliente para abrir la cuenta bancaria. Vale. Algunos bancos sí nos dan las facilidades de que mandan la documentación a su país de residencia, la firman y la mandan otra vez por correo. Vale. Entonces, en teoría, su política es que sí que te